Hola amigos, soy Walter Calcaño, esto es inegocio.cl, así que muchas gracias por estar aquí presente en este nuevo video sobre Power BI. Así que vamos a tratar de contestar unas preguntas que me hicieron por LinkedIn. Agradezco mucho a Daniel Plesencia, me dice que él está dando un curso de SQL Server en su país, que es República Dominicana, y tienen un problema con los compañeros porque muchos quedan con dudas con respecto al tema de contexto fila, contexto de filtro y programación de filtro. Y lo que me decían es proponer hacer un video explicando en el canal, así que Daniel, esta grabación precisamente va a tratar de responder a esa pregunta. ¿Qué es el contexto de filtro? Y acá es importante. Miren, imagínense lo siguiente, tenemos este set de datos, ¿ya? Un set de datos que puede ser muchas cosas. ¿Ya? Yo inventé estas cosas. Imaginemos un inventario de un pequeño taller de compra y venta de vehículos. ¿Ya? Un pequeño local. Entonces, este pequeño local los tiene clasificados por marca, modelo, precio y cantidad. Algo muy sencillo que probablemente se pueden encontrar en ciertas partes. Nosotros que tenemos que entender lo siguiente, cuando nosotros hablamos de datos, vamos guardando los datos en campos, ¿ya? Y esos campos, evidentemente, muchos tienen un contexto de fila que hay que ir respetando. Y siempre ese contexto de fila es el que en algunas ocasiones, algunas fórmulas con DAX no nos van a representar el número matemático correcto, ¿ya? Y el contexto de fila y el contexto de columnas o de filtros es el que juega esa mala pasada por un tema de matemáticas, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son esos contextos. La matemática me indica que si yo quiero multiplicar precio por cantidad, ¿ya? Tengo que hacerlo, multiplicar este precio por esta cantidad, este precio por esta cantidad, este precio por esta cantidad. Es bien sencillo. El tema es que la suma de los precios por la suma de la cantidad no es lo mismo que la sumatoria de precio por cantidad. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Entonces, si nosotros lo llevamos a un contexto de tabla, ya, y quiero mirarlo, si yo tengo precio y tengo cantidad, y yo quiero saber cuánto es precio por cantidad, probablemente se me ocurra hacer cálculos por medidas. Tengo un inventario de precios individuales de 208 millones de pesos o de la unidad que sea, y tengo cierta cantidad. Entonces, mi objetivo es saber cuál es mi precio de inventario, ¿vale? Que mi inventario va a ser precio por cantidad, ¿ok? Esa es la lógica. Si yo hago, lo más probable es que vaya a hacerlo con medidas dentro de DAX. Entonces, ¿cuál es la gracia de las medidas? Yo voy a hacer un pequeño zoom aquí, ¿ok? La medida me va a indicar lo siguiente. Si lo pongo en un contexto de filtro, voy a poner contexto de filtro, la medida primera va a ser la suma del precio. Ok, vamos a crear esa medida en un contexto de filtro. En un contexto de filtro le vamos a llamar precio. En un contexto de filtro vamos a traer también la cantidad. Una medida, contexto de filtro, cantidad. Esto va a ser la suma de la cantidad. Estoy haciendo estas medidas para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre el contexto de filtro y el contexto eh, de fila, ¿ya? Entonces, en un contexto de filtro, yo estoy trayendo acá precio por cantidad. Entonces, si yo quisiera saber cuál es mi inventario, tendría que crear una nueva medida donde, aquí mi inventario, en un contexto de filtro, ¿ya? Contexto de filtro, va a ser igual al precio, o sea, a la cantidad, precio por cantidad. Esto lo estoy haciendo para efectos de
práctica. Me dice hacer fórmulas en un contexto de filtro que cada uno de estas unidades multiplicadas, ya, acá que yo tengo todo desplegado, me dice que tengo un precio total de inventario de 1.135 millones. No sé hasta qué punto ese dato sea verdad, ¿ya? Porque matemáticamente, si bien acá yo estoy mirando que la visualización me dice, oye, 18 millones por 1 son 18 millones, 13 millones por 4 son 53 millones. Sí, 17 millones por 7 vale 123. Sí, probablemente. Pero la suma de todo esto, de mi inventario, no es el equivalente a los 202 millones por los 56. Ese es el problema matemático que se da cuando tengo medidas en un contexto de filtro, ¿ya? Entonces, lo que hay que considerar o aplicar cuando tengo que hacer operaciones matemáticas dentro de los datos, ¿ya? Es, considerar la matemática de los datos. Y la matemática de los datos me indica qué fórmula tengo que calcularla considerando el contexto de fila, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso considerando el contexto de fila? Que la suma o la multiplicación o la operación que yo vaya a hacer tengo que ocuparla con estas fórmulas X, ¿ya? Entonces vamos con estas fórmulas X. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el inventario, pero lo puedo hacer directo con el contexto de fila, ya que eso es importante, vamos a poner contexto de fila, y en el contexto de fila, el valor de inventario yo lo voy a calcular con las fórmulas X, ¿ya? En este caso, sum X. Y la sum X me dice, bueno, ¿dónde está tu tabla? Bueno, la tabla es una sola que tengo acá en este caso, mi inventario, ¿ya? Y la expresión va a ser el precio. Y acá quiero mostrarles la magia de este tema, ¿ya? Que yo en la fórmula sum X puedo incorporar nuevas variables. Va a ser precio por la cantidad. Yo acá en SumX, dentro de la fórmula SumX, puedo poner expresiones. Y las expresiones ustedes saben que dentro de DAX es la fórmula, ¿ya? Precio por cantidad. Y fíjense bien, se va dando la lógica matemática, es decir, 18 millones, ¿ok? 18 millones, listo. 13 por 4, 53. 13 por 4, 53. La multiplicación le va realizando dentro de la fila, ¿ya? Esto igual da, pero acá al final en el total tengo 883 millones. Y 883 millones es efectivamente el valor de mi inventario, no los 11.356 que me estaba indicando la fórmula bajo el contexto de fila. Bajo el contexto de filtro. La fórmula bajo el contexto de filtro me está indicando que mi inventario vale 11.000 millones. Y la fórmula bajo el contexto de fila me dice que vale 883 millones. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Cuando yo ocupo fórmulas en función de un contexto de fila, va a respetar el comportamiento de la fila. Es decir, va a respetar que efectivamente la cantidad la multiplique, ¿ya? Y me entregue el resultado multiplicado. Dentro, o sea, respetando el contexto de la fila. Esa es la gran diferencia. Las fórmulas X, ya que así le llaman dentro de DAX, es decir, las que terminan con X, SumX, AverageX, CountX, lo que hacen es respetar los contextos de fila. Y al respetar los contextos de fila, la matemática funciona. Cuando yo hago fórmulas sin respetar el contexto de fila, es decir, solamente considerando el contexto de filtro, por ejemplo, sum así, solamente respeta el contexto de filtro, la matemática no va a ser precisa. ¿Y cuándo me voy a dar cuenta? Cuando tengo que hacer filtros en esto. Es decir, voy a traer un filtro ahora con la marca, ¿ya? Marca. Voy a traer el filtro de la marca. Entonces quiero sacar mi inventario que calculé en el contexto de fila, ¿ya? Dice mi inventario vale 884 millones. Mi inventario en un contexto de filtro vale 11.000 millones. Son dos medidas distintas, ¿ya? Una la calculé en función del contexto de fila y otra en función del contexto de filtro, ¿ya? Esta
este contexto de fila, contexto de filtro. Vamos a cambiar aquí un poquito las unidades. Audi, 1057 millones, 263 millones. Cuando ya empieza a hacer un filtro por marca, algo pasa con esto. Es decir, ¿cuál de las dos medidas voy a hacer caso? Una la calculé en un contexto de filtro y la otra la calculé en un contexto de fila. ¿Ya? Vamos entonces a ver el detalle. Si yo selecciono Audi, ¿qué es lo que estoy trayendo en realidad? Estoy trayendo dentro de mis campos, estoy trayendo la marca, estoy trayendo el modelo, estoy trayendo el SKU, ok, precio y cantidad. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo aquí. La pregunta es ¿cuánto vale todo esto? ¿Ya? ¿Cuánto vale todo esto? Es lo que yo estoy buscando. Selecciono BMW. BMW me dice que mi inventario, según la fórmula de contexto de fila, vale 77 millones. Según la fórmula de contexto filtro, vale 152 millones. Nosotros lo que podemos apreciar es que nuestro inventario, bajo el contexto de fila, es el monto correcto. ¿Por qué? 3 por 16 millones. Voy a ampliar un poquito el tamaño para que vean la diferencia. ¿3 por 16 millones son 50 millones? Sí. 2 por 13 millones son 27 millones? Sí. ¿Ok? Total, la suma de 50 más 27 son 77 millones. Si yo lo hubiera hecho con el contexto de filtro, me dice que son 152 millones. Y acá hay un error matemático. ¿Ok? El error matemático se omite, que es el error matemático de respetar el precio por la cantidad, se omite cuando hacemos las fórmulas con el contexto de fila activado, ya que me respete el contexto de fila. ¿Ok? ¿Y cómo me respeta el contexto de fila? Utilizando las fórmulas X dentro de DAX. Por ejemplo, SUMEX. ¿Ok? Y dentro de SUMEX, yo lo puedo incorporar dentro de un cálculo, lo puedo incorporar dentro de cualquier otra fórmula de DAX, me respeta el contexto de fila. Es decir, que me mantiene la lógica de 116 por 3 son 50. Perfecto, eso también lo hace contexto de fila. 13 por 2 son 27, 27. Sí, pero la sumatoria te respeta. ¿Ya? Y en el otro no te respeta, porque lo que está haciendo al mantener el contexto filtro es hacer la multiplicación de 30 por 5. Y eso matemáticamente no es correcto realizarlo. Esa es la diferencia o lo que hay que tener en cuenta cuando hacemos contexto de filtros y filas con DAX. Eso, amigos, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video sobre Power BI, en este caso de DAX. Espero que habré explicado bien. Y no se olviden, déjenme sus comentarios, sus sugerencias, envíenmelos por LinkedIn, pónganse suscribir acá al video, al canal de YouTube. Yo trato cada 2 semanas de subir esto porque me encanta. Hasta luego, gracias.